Buenos días a todos, gracias por estar acá, por supuesto. Un día lluvioso, mediodía. La verdad que es un... Carlos Quiroga sabe decir, no sé si es un deseo decidido o puro masoquismo, digamos, lo que nos une. Un deseo decidido, sin duda. Bueno, dos o tres cositas y sobre todo para ver si podemos conversar, si hacer de esta situación una ocasión de una conversación, que me parece lo más importante de todo. Una cosa importante. Este coloquio, como otros que ha habido antes, me parece que, y con esto va mi agradecimiento, digamos, a la invitación, pero sinceramente lo digo, es algo que pienso profundamente, digamos, es una invitación a hacer una diagonal, una especie de diagonal entre los pequeños grupos y, digamos así, los lugares universitarios que ocupan algunos analistas. En la medida en que esa diagonal exista, digamos, existe la posibilidad de tener una política para el psicoanálisis. Que es una palabra un poco rimbombante, pero conviene decirla en el sentido mínimo, digamos, que es, digamos, de una generación que de una vez por todas tiene que pensar en relación a la sobrevivencia del discurso. Digamos, ¿qué hace para que la cosa siga? ¿No? Cada generación de analistas tiene, en algún momento le toca, ¿no? Y pasa una cosa un poco complicada en la ciudad, que no vamos a ahondar demasiado, pero hay una complicación también de establecer una diagonal entre generaciones, ¿no? Entonces, es difícil que surja una generación, ¿no?, que tenga una política, porque está roto, digamos, o roto o dificultado, para no ser tan exagerados, digamos, el cruce intergeneracional del psicoanálisis. Es un tema para discutir y lo dejamos para después, pero entonces celebro especialmente este coloquio porque es una invitación, ¿no?, que plantea una propuesta que es en sí una apuesta con la que estoy de acuerdo, ¿no?, profundamente de acuerdo. Para decirlo más sencillo, digamos, en el psicoanálisis uno lee un montón, digamos así, y con suerte, y incorpora muy poco, digamos así. Hablo de mí, digamos, el gran problema es cómo uno incorpora lo que lee. Por eso son tan importantes los aparatos, ¿no?, de transmisión. O sea, si, ¿no?, de acuerdo a cómo uno incorpore, es como uno trabaja, ¿no? El costado opuesto de la incorporación es, bueno, lo que ya todos conocemos y que nadie está exento, que es la repetición ecolálica, el hablar como loros, el decir sin saber, digamos, hablemos sin saber, y bueno, eso va provocando una especie de confusión generalizada y de parálisis, de parálisis en la práctica, digamos así, ¿no? Entonces, para decirlo más sencillo, digamos, lo que creo haber incorporado, que es muy sencillo, el inconsciente es para Freud una hipótesis necesaria. Eso, digamos, es un buen comienzo. En ese sentido, digamos, es kantiano Freud, porque para Kant también tiene una hipótesis necesaria para la razón que dice que es Dios, ¿no? Así que
Para Freud, el inconsciente, digamos, está en el lugar que está Dios para Kant. Es una hipótesis necesaria, pero ¿para qué? Esto es todo lo que tengo para decir. Es una hipótesis necesaria ¿para qué? Para escuchar a los pacientes. ¡Oh, qué descubrimiento maravilloso! Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el inconsciente es una hipótesis de trabajo, ¿no es cierto? Y que sin esa hipótesis de trabajo, digamos, la escucha de los pacientes no está tomada en relación a esa hipótesis. O sea, como muy bien decía Germán García en ese recorte que tenía en algún momento la fundamentación, no sé si siguió o no, pero bueno, como con Juan Cruz hablamos de esto, qué sé yo, hace muchas veces, el inconsciente no está dicho por los pacientes, ¿no? El inconsciente es una hipótesis necesaria, ¿no?, que hace el que escucha, pero es un agregado a la palabra del que habla. Sin ese agregado puede existir una escucha, pero no necesariamente, digamos, una escucha dentro de la máquina freudiana, vamos a decirlo así. ¿Qué quiere decir que es una hipótesis necesaria? Quiere decir que a esa hipótesis, a la hipótesis del inconsciente con la que nos orientamos para escuchar a los pacientes, ¿sí?, esa hipótesis Freud la volvió necesaria. ¿Qué quiere decir que Freud la volvió necesaria? Dos cosas. Quiere decir que Freud no solamente descubrió el psicoanálisis, descubrió el inconsciente, sino que inventó el psicoanálisis e inventó al psicoanalista, ¿no? Como la manera, ¿no?, de sostener a esa hipótesis como necesaria, ¿sí? Es decir que Freud, con la hipótesis del inconsciente, funda un campo que no existía. A partir de ese campo que funda, ¿no?, es decir que esa escucha que ya está tomada por la hipótesis del inconsciente provoca una experiencia que es inédita, digamos, en lo que sería la historia de las terapéuticas que se ha dado a la humanidad, digamos así, es una experiencia nueva, pero que está fundada por una hipótesis fundamental, ¿no? Entonces, a la hipótesis del inconsciente se la debemos a Freud, ¿no? Es decir, que los analistas que hoy practican, ¿no?, pueden reconocerlo o no, pero tienen una deuda con Freud, que es aquel que funda un campo que permite tener una experiencia y que esa experiencia es la que se ha transmitido durante más de 100 años, que llega hasta nosotros y que tratamos de compartir esa misma experiencia cuando analizamos. La relación entre nosotros y Freud es muy importante, ¿no? Ahí se definen muchas cosas y, digamos así, hay que tomar posición, ¿no? No hay una sola manera, digamos así, de saldar la deuda con Freud. Hay algunos que creen no tener ninguna deuda con Freud, pero, digamos, más allá de esos analistas que piensan que la deuda no es con Freud,
No hay una sola manera de resolver esa deuda. Una manera posible, ¿sí? Una manera posible, ¿no?, de estar en relación a esa deuda con Freud es, digamos, tomar la vía de Lacan, ¿no? Pero esa es una vía entre otras, quiero dejar claro esto. O sea, para Lacan está Freud y nosotros, ¿no?, que era él y otros, ¿no? Pero abre la vía, digamos así, de un después de Freud, ¿no? O sea, abre un lugar posible, ¿no?, para que interpreta, digamos, el volverse freudiano en relación a la época que le toca a esa generación de analistas. ¿Se entiende? O sea, Lacan es freudiano, digamos así, en relación a las circunstancias de su época y en relación a la operación que tenía que hacer en esa circunstancia para que el psicoanálisis, ¿no?, atraviese el pozo en el que estaba después de la Segunda Guerra Mundial y, digamos así, llegue hasta finales del siglo XX y lo atraviese hasta nosotros. Es Lacan el que, de alguna manera, al renovar, digamos, el discurso, hace, ¿no?, a su manera que el discurso siga, ¿no? Después están los que dicen, pero bueno, pero Freud no dijo eso, no dijo el otro. Digamos que es freudiano como lo fue Lacan. Hay otros freudianos que son como lo fue Winnicott, o otros freudianos que son como fue Klein, y hay otros que no les interesa ser freudianos y quieren estar en el psicoanálisis igual. Por ejemplo, bueno, conocemos un montón de eso, pero no importa. O sea, hay una vía, que es la lacaniana, que es una manera, digamos, Lacan lo plantea así. Bueno, en el escrito de una cuestión preliminar, fíjense, está, digamos, en la cuestión de la locura, hay un antes de Freud, hay un después de Freud y hay un con Freud, ¿no? Para Lacan, digamos, el progreso no es después de Freud, sino es con Freud. O sea, el tercer punto, que es el último del escrito, ¿no?, digamos que la vía lacaniana es una manera de estar con Freud, ¿no?, en la década del 50. ¿Sí? Para eso tuvo que usar las armas que tuvo que usar, que después vamos a ir si tenemos un cachito de tiempo. Pero volvamos a la hipótesis necesaria. Alguien me avisa del tiempo, ¿no? Bueno, volvamos a la hipótesis necesaria unos minutos más. Entonces, yo digo, bueno, Freud necesita, digamos, el descubrimiento del inconsciente, la invención del psicoanálisis y la invención del psicoanalista. Pero, ¿dónde inserta Freud la hipótesis del inconsciente? ¿No? Necesaria para trabajar. Muy bien. Podríamos decirlo así, a un nivel, digamos, epistémico, uno podría decir, el proyecto del psicoanálisis está contenido casi en su totalidad en el proyecto de psicología para neurólogos. O sea, ¿perdón? No. O sea que los fundamentos que Freud va a desarrollar durante toda su vida están prácticamente planteados en el proyecto de psicología para neurólogos. ¿Sí? Ahora bien, el psicoanálisis nace, ¿sí?, cuando el proyecto deja de ser de psicología y para neurólogos, ¿sí? O sea, Freud emplaza al psicoanálisis, ¿sí?, y al psicoanalista en el lugar donde podría haber estado una psicología para neurólogos. ¿Se entiende? Y es ahí donde se torna eficaz la hipótesis del inconsciente. ¿Qué quiero decir?
La hipótesis del inconsciente podría haber sido muy bien una hipótesis totalmente homóloga con la neurología de su época. De hecho lo fue, pero en el proyecto, que es la obra cero. La obra, digamos, que Freud deja aparte para fundar el psicoanálisis. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Lili? Perfecto. Eso, digamos así, ¿no? Entonces Freud le escribe a Pfister, muchos años después, pero le escribe, bueno, imagino que el analista futuro sería una profesión tal, ¿sí?, que no debería ser ni sacerdote ni médico. Tampoco psicólogo, pero eso no lo dice Freud. Ni sacerdote ni médico. O sea, Freud tiene en su proyecto, ¿no?, al analista futuro que va a ser aquel al que está destinado, ¿no?, el proyecto, ¿no? Imagina, ni sacerdote ni médico. Muy bien. A un nivel, digamos así, más clínico, con el perdón de la palabra, la hipótesis del inconsciente la inserta Freud en la cáscara que le había quedado de la neurología. Es decir, la inserta entre percepción y conciencia. ¿No? Uno podría decir, ¿dónde se vuelve eficaz la hipótesis del inconsciente? Para decirlo, bueno, en un aparato neurológico que funciona con un sistema percepción-conciencia, donde está, digamos así, una especie de ser neuropsicológico, ¿no es cierto? Así, Freud le engancha el inconsciente. Es decir que después de Freud, ¿sí?, no toda percepción es conciencia, aunque todo lo que es consciente haya venido de una percepción. Así lo dice Freud. ¿Qué quiere decir entonces que el inconsciente, ¿no?, es la alianza entre percepción y conciencia? Esto permite pensar un montón de cosas, ¿no?, a varios niveles. Por ejemplo, lo más fácil es pensar, por ejemplo, el animal es un ser hiperconsciente, ¿no es cierto? Es decir, que no hay ningún intervalo entre la percepción y la conciencia. Puede no percibir, pero lo que percibe es consciente. ¿Se entiende? Sí. En el humano puede perfectamente percibir algo sin ser consciente de eso, nos pasa todos los días, ¿no es cierto? Que, digamos, ¿quién es el que se dejó olvidada la llave, digamos, adentro del cajón y después no tenía con qué arrancar el auto y venir para acá, por ejemplo? ¿Sí? Es decir que la percepción, para volverse conciencia, tiene que pasar por ese aparato, ¿no?, o por ese sistema, como diría Freud, que es el del inconsciente. Pensemos otra. Las percepciones no son solo las del mundo exterior, sino la del empuje pulsional, ¿no? Es decir, que perfectamente puede haber mociones pulsionales, ¿no?, que están a nivel de la percepción, pero que no llegan a la conciencia, ¿no es cierto? En el animal, digamos, si decimos que es un ser hiperconsciente, la vigilia coincide con estar despierto. En el hombre, ¿no?, donde el sistema percepción-conciencia está roto, la vigilia no coincide con estar despierto. Me llevó años pensar esto, pero ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? Que cuando... Claro. Cuando percepción y conciencia se abren, ¿no?, dejan de coincidir, ¿no?, aparece algo que es
de otra realidad, ¿no? Con esa otra realidad no queremos saber nada, digamos. Preferimos, como dice Lacan, ¿no?, despertar de un sueño para seguir dormidos, ¿no? Es decir, que entre la estructura de percepción-conciencia es algo que se abre y que se cierra, y cuando se abre aparece algo, ¿no?, sobre la superficie de la conciencia que es de otro lugar. Y la conciencia hace de todo para negar esa otra cosa, ¿no? La represión, la disociación o la negación, como dice Freud. Yo tengo un ejemplo de negación que es muy bueno. Hace muchos años lo conté y me parece que es bueno el ejemplo en el siguiente sentido. Iba yo de mi analista una vez, ¿no?, y estaba realmente muy contento porque íbamos a hacer una actividad con una psicoanalista que se llama Raquel Capurro y otros amigos, ¿no? Estaba Alejandro Manfred, Cecilia López Ocaris y otros. Entonces, yo voy y digo, le muestro un afiche así, como más alto que yo. Tremendo. Mirá, digo, vamos a hacer esta actividad, qué sé yo. Me dice, mirá qué bueno, qué sé yo. ¿Y quién es Raquel Capurro? Le digo, Raquel Capurro no la conocé, la que escribió. Yo no lo maté, nos dijo, es mi padre. Silencio, y ahí, ¿no es cierto?, escucho lo que digo, o sea, la percepción, ¿no?, se vuelve consciente, pero después de un instante, y en realidad el libro se llamaba Yo lo maté, nos dijo, es mi padre. Ese no, digamos así característico, ¿qué hace? Después de ese instante, ¿no?, que se abre y se cierra, el analista dice, venís acá con las manos llenas de sangre a decirme yo no lo maté, hijo de puta, rajá de acá. ¿No? ¿No? La única forma que podía entrar eso a la conciencia era bajo el signo del no. O sea, cualquier cosa menos ser un criminal de mi padre. Entonces, esa estructura, ¿no es cierto?, así, que se abre y que se cierra, ¿no?, y que es un instante, digamos, un rayo que acontece o no acontece, tiene, por supuesto, un carácter de insoportable, porque nuestro narcisismo se sostiene, digamos, del cierre de la percepción y la conciencia. Entonces, de la única manera que podemos soportar, digamos, esa apertura sin volvernos locos, ¿no?, es que esté del otro lado el sostén del analista, ¿no?, que va a ser aquel que, sin dejar de sostener mi imaginario, ¿no?, va a trabajar para que esa negación de lo afirmado se transforme en una afirmación de lo afirmado. En un análisis, ¿no?, a lo que uno se dedica como analizante, ¿no?, es a afirmar lo que rechazó, ¿no? Y eso lleva, digamos así, un montón de años. Esa afirmación tiene un estatuto ético. Se puede no hacerla. Es decir que ahora solo llego a decirle, ¿no?, otra vez sí,
al inconsciente, ¿no? Si está el otro que es el analista. Solo puedo afirmar, ¿no?, una vez que creo en eso, y solamente puedo creer en eso, ¿no?, si hay otro ahí para constatarlo conmigo. Esa situación, ¿no?, por un lado, entre analizante y analista, es el revés de la paranoia, ¿no? La pareja analizante-analista sería el revés del perseguidor y el perseguido, porque, ¿no?, el analizante cree que eso que viene del otro, ¿no?, es su interpretación. Y eso, el estatuto de ese inconsciente, es ético. ¿Se entiende por qué es ético? Porque hay que, ¿no? Porque una cosa es la hipótesis, ¿no?, que es una hipótesis de trabajo, y otra cosa es la afirmación en el sentido de la creencia en la existencia de eso, ¿no? Eso, digamos así, se supone que se obtiene en un análisis, ¿no?, y después se puede hacer pasar a otros por esa misma experiencia. Me parece a mí que la cuestión esta última, había otros pasos intermedios, pero bueno, llegué rápidamente ahí. A mí me parece que es realmente lo fundamental como, digamos, los que estamos en este discurso pasamos de la hipótesis del inconsciente a la afirmación de su existencia. Parece que es lo mismo, pero bueno, lleva media vida, ¿no? Entonces, nadie está obligado a volverse freudiano, ¿no? Ahora, ¿no?, el que entra en este surco, ¿no es cierto?, tiene un conjunto de constricciones, ¿no?, que son fundamentales para lo que haga con cada uno de sus pacientes. ¿Se entiende ahí? Bueno, dejo acá, después la seguimos. Muchas gracias.